Bienvenidas y bienvenidos a un programa de día miércoles, la cintura de la semana, ya a la mitad de semana, aquí en Gente de Opiniones. Hoy vamos a estar hablando con jóvenes y jovencitas sobre temas de administración de justicia y otros. Ellos integran la Organización Civil Progresista con las siglas PROGRE, y tengo el agrado de presentar al coordinador de esta organización, Luis Figueroa. Buenas noches, Luis. Muy buenas noches, muchísimas gracias a Gente B por el espacio. Estamos muy complacidos de estar esta noche con ustedes. Tenemos también a Xiomara Rivas, ella es coordinadora adjunta también de PROGRE. Buenas noches, Xiomara. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y también es Jacobo Cruz. Jacobo Cruz es integrante de PROGRE, también, bueno, abogado igual que Luis. Y Xiomara tiene otra especialidad siempre de las ciencias sociales. Buenas noches, Jacobo. Buenas noches, María Teresa. Muchas gracias a ti y a Gente B por invitarnos. Bueno, pues es importante que la juventud también se manifieste, tenga su opinión sobre temas de la actualidad, temas de coyuntura, que el país vive, que el país además necesita conocer. Esta entrevista se retransmite a las 7 de la noche en vivo. Ya sabe que estamos en los canales 29 de Cable Claro y Cable Tigo y en canal 75 de Cable Claro. Igualmente estamos en redes sociales como www.genteb.tv si usted quiere verlo en su ordenador o en otras partes del mundo. Vamos a iniciar actualmente con el tema de las coincidencias generalizadas que existen sobre este problema que está afectando a la ciudadanía en general, como es el tema de la violencia, de la inseguridad, pero quisiéramos que nos hicieran ustedes una valoración, una evaluación sobre el trabajo que las diversas instituciones del gobierno y especialmente el Viceministerio de Justicia y Seguridad, que también le compete, sobre cómo han estado abordando este tema. ¿Cómo lo miran ustedes? Bueno, en primer lugar creo que el análisis que se está haciendo actualmente de la situación, aparte que las declaraciones que escuchamos de distintas organizaciones y en distintos medios no son coincidencia, consideramos también de que hace falta escudriñar un poco más para buscar lo que está a la base de este fenómeno, ¿verdad? Y que muchas veces se olvida, que muchas veces se sobreponen discursos que tienen algún tipo de interés para algún sector determinado. Y pues en primer lugar, creo que lo que vamos a tratar de hacer esta noche es hacer una invitación y hacer un poco de análisis de qué hay detrás de estos discursos, qué hay detrás de este análisis de la realidad actual en nuestro país. Xiomara, el tema, por ejemplo, del accionar policial es algo que igualmente se ve de diversas maneras, en diversos medios y desde diversos voceros, políticos y no políticos. ¿Cómo miran también el tema del accionar policial? Mira, bueno, sin duda alguna la Policía Nacional Civil tiene una alta responsabilidad en lo que es la prevención y la represión del delito, ¿verdad? Nosotros consideramos que es una instancia que obviamente nació después de los acuerdos de paz y que tiene en sus manos un cierto nivel de posibilidades. No tiene todas las competencias necesarias que a veces se le imputan. Pareciera a veces en los medios de comunicación que la policía es la única responsable de resolver el tema de la seguridad, cuando tiene que estar completamente acompañada de la Fiscalía General de la República y también pues del actuar correcto y honesto de los juzgados para poder hacer un proceso que lleve a la reducción efectiva de los delitos. En este caso, pues hemos visto cómo los programas que se han venido impulsando, como el de la Policía Comunitaria, pues pretenden acercar un poco a la organización, a la población, ya que los años anteriores se ha visto incluso un alejamiento, una distancia muy alta y que pues ha desencadenado en que la policía, al no estar vinculada a los territorios, pues lógicamente no tiene ese contacto. Ahora pues lamentamos mucho los ataques de los que ha sido víctima el cuerpo de la policía, pero consideramos que tiene que seguir implementando las acciones para las cuales ha sido creado.
Muy bien, es un trabajo el de esto de administrar justicia y sobre todo el tema de seguridad muy amplio. ¿Cuál es la valoración, Jacobo? Bueno, primero yo creo que la policía está haciendo su trabajo, de eso no cabe duda. Si no existiera esta férrea oposición que están teniendo los terroristas, como ahora lo ha denominado la Sala de lo Constitucional, y es por eso que estamos teniendo altos índices de homicidio, ¿verdad? El gobierno ha mantenido firme su posición de no hacer una tregua con estos pandilleros y está afrontando la situación de una manera directa y responsable. Ahora, aquí hay un tema que es bien relevante. Yo creo que para afrontar este problema de seguridad también es necesario contar con financiamiento. Hace poco vimos que algunos centros comerciales incrementaron su tarifa de estacionamiento con el afán de decir de que van a garantizar la seguridad. Pero cuando a ellos se viene y se les quiere incrementar los impuestos con base en las ganancias que tienen, se niegan. Independientemente que esos impuestos vayan destinados específicamente al tema de seguridad. Entonces, yo creo que aquí tiene que haber una responsabilidad por parte de los empresarios de asumir también el costo que les corresponde en cuanto a garantizar la seguridad de nuestro país. El tema de garantía de seguridad no solamente compete en este caso claro, es un asunto de, bueno, el gobierno da, así como da educación, salud, seguridad, etcétera, etcétera. Sin embargo, el tema de la seguridad también ha concitado la conformación de un Consejo Ciudadano de Seguridad y Transparencia, Consejos de Seguridad y Ciudadanía, que lo ha formado también el gobierno con otras instancias. Esa es una forma de organización, de operación con diferentes sectores. ¿Ustedes consideran que el formar este Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana es una acción atinada del gobierno? Precisamente tomando en cuenta que este fenómeno debe de llamarnos a una actitud de corresponsabilidad, consideramos que la creación de espacios como el Consejo son de mucha ayuda, y creo que no solamente de ayuda, sino también indispensables para que las fuerzas vivas de la sociedad confluyan en la búsqueda de soluciones, porque no solamente podemos hablar de que la responsabilidad está en el gobierno. Es decir, Jacobo nos mencionaba, por ejemplo, algo de la responsabilidad de los privados que es necesario que asuman. Hace unos días veíamos, por ejemplo, mucha gente rasgándose las vestiduras por la publicación de personas y empresas que están en mora con el Estado. Y precisamente estar en mora con el Estado, no pagar los impuestos debidamente, implica que le estamos restando al Estado la posibilidad de responder ante las necesidades de la ciudadanía. Esta es una necesidad. El Consejo es un espacio donde la coordinación y la corresponsabilidad de todos los que participan en él es indispensable. Solamente en un espacio en el que compartamos la responsabilidad vamos a poder superar esta situación, que obviamente es grave. Se está golpeando la institucionalidad de la policía, por ejemplo, con las muertes de los policías. La ciudadanía estamos pasando por un mal momento. Entonces, de cara a este fenómeno, nosotros esperamos que todas las fuerzas vivas que también critican al Estado, que critican al gobierno, confluyen en la búsqueda de soluciones. Este espacio es necesario y esperaríamos que todos participen, que nadie se retire, que nadie deje de participar, que nadie deje de aportar en la búsqueda de soluciones. En este espacio he tenido diversos invitados, invitadas, y también han mencionado que el tema de la seguridad privada es su negocio y que pues también ahí hay una ganancia, ¿verdad? Entonces, ¿qué interés podría haber? ¿Qué se genera? ¿Qué se ayuda? También con el tema de la seguridad o de la inseguridad. ¿Cómo ve, Xiomara, este tema hablando de la participación social en un contexto complicado, pero que también hay ganancias? Sí, mira, ese es los momentos en los cuales entra en contradicción realmente los modelos o las apuestas que se tienen de país. Por un lado vemos al gobierno haciendo un llamado muy importante, muy integral, como el que ya lo describía Luis,
donde hay diferentes sectores y donde la misma empresa privada que tanto ha cuestionado participó, se apuntó y estuvo ahí, pero a la hora de buscar el financiamiento para este plan que se construyó, no está, ¿verdad? Y se van cortando las líneas para que esto esté. Entonces uno se pregunta qué hay detrás realmente de este planteamiento, y obviamente son los intereses económicos que hay y de clase por mantener la situación como hasta ahora ha estado. Los gobiernos anteriores al gobierno de Funes vimos cómo el problema fue creciendo y no hubo un adecuado manejo, pero lo que sí creció enormemente fue las empresas a las que haces referencia, ¿verdad? Las empresas de seguridad privada, en las cuales pues por salarios de hambre que dan vergüenza, le pagan a la gente, porque también hay que hablar no solo de lo que ellos ganan, sino de lo mal que tratan a su personal, y sabemos que hay vigilantes, hombres y mujeres que hacen esa tarea, que ganan quizás el mínimo por pasar turnos de 24 horas o más consecutivamente, ¿verdad? Entonces, claro, el afán de lucro y de maximizar la ganancia es lo que vemos ahí de fondo, y por contra, vemos nuevamente participan en el consejo, pero posteriormente dicen ya no son válidas estas acciones, y les vemos en redes sociales cuestionando y pidiendo un verdadero diálogo, cuando el diálogo se ha dado en el consejo y ha llevado a la construcción de un plan. Ante el problema de la inseguridad, el problema también de la corrupción, pues obviamente que entran los diversos operadores de justicia. Tenemos el caso de la Fiscalía General de la República, los jueces. ¿Cómo evalúan ustedes esta administración de justicia en El Salvador? ¿Creen que están haciendo su papel como deben cada una de las instituciones encargadas de administrar justicia? Bueno, cuando te refieres al tema de corrupción, asumo que es por el caso de Francisco Flores, ¿verdad? Que ha sido un caso en realidad bastante sonado y que ha tenido en realidad un desenlace bastante lamentable, porque el día de ayer se suspendió la audiencia y pues no sabemos al final, la Fiscalía ha presentado algunas pruebas y ha hecho un papel débil, pero bueno. En cuanto al sistema de justicia, la verdad que nuestro sistema de justicia está configurado de una manera en que el mismo se presta también para realizar actos de corrupción. Es más, en algunos juzgados ya se tiene la idea de cuánto es lo que cobra un juez por dejar salir a alguien, ¿verdad? Lastimosamente, nuestro sistema de justicia no está haciendo la depuración judicial necesaria que debería de hacer. Hay casos en la Corte Suprema de Justicia sobre investigación de jueces que datan desde el 96. Son alrededor de casi 2.100 casos los que están pendientes. Entonces es una cantidad bastante grande y la verdad debería de avanzar en el tema de la depuración judicial, porque hay indicios de que los jueces, como ya lo había dicho, pues se compran. Entonces, mientras exista este sistema judicial, pues los pandilleros solo van a estar entrando y van a estar saliendo. Entonces no va a haber un verdadero sistema de justicia donde se aplique realmente la ley. En este tema de la corrupción, pues la misma oposición política en este momento está planteando que debería de hacerse una CICIG, lo mismo que está en Guatemala. Yo he escuchado incluso gente cuando uno va a almorzar, cuando va por la calle, dice, sí, qué bueno, ojalá que esa comisión lleve a Francisco Flores a donde tiene que estar. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando se demandan comisiones similares a otros países? ¿Será que se está pensando de una manera de parte de la oposición, se está pensando de otra manera de parte de la población y también del gobierno? Bueno, sí, alrededor de este tema se escuchan cantidad de comentarios, muchas veces contradictorios, porque yo he escuchado también gente que clama por una CCS, pero defiende a Francisco Flores, y entonces yo no veo más que contradicción en ese argumento. Creo más bien... Explica lo que es la CCS, por si hay alguien... La CCS sería una cosa parecida a la CICIG en Guatemala, que hemos visto algunos resultados y algunos movimientos en Guatemala ahorita están en esto pidiendo la renuncia del presidente. Tienen a la ex vicepresidenta o a la vicepresidenta electa en las últimas elecciones detenida por corrupción. Yo más bien creo que tenemos en nuestras manos la oportunidad de poder exigir
al Estado mismo, más allá del gobierno. Hay que hacer una aclaración. No todo es responsabilidad del gobierno, el Estado es mucho más grande. Dentro del Estado no es el gobierno el que tiene la administración de justicia, es un órgano específico, el órgano judicial. Pero no veo a nadie exigiendo depuración del órgano judicial, no veo a estas organizaciones o tanques de pensamiento exigiendo que se procesen a los jueces corruptos, que se depuren los casos y que haya pronta y cumplida justicia. En este sentido, ya estamos a las puertas de una próxima elección de fiscal general, por ejemplo. ¿Por qué no exigimos un perfil distinto de un fiscal general que no tenga intereses o conflicto de intereses en sus atribuciones? Tenemos esa oportunidad. ¿Por qué tendríamos que esperar que una organización impuesta de afuera venga y nos diga cómo debemos administrar la justicia? Yo creo que somos un pueblo con suficiente experiencia y maduración como para poder exigir también de que las respuestas a nuestros problemas salgan de acá. Creo que... Cuando hablas de intereses, conflicto de interés, te estás refiriendo a que el fiscal también ha defendido a Francisco Flores. Y sí, de hecho hemos visto un papel, Jacobo lo decía hace un rato, el papel de la Fiscalía en los casos de Francisco Flores, por ejemplo, ha sido en el caso de Selenel, ha sido una actuación demasiado débil, casi que de defensa, decían algunas personas. Uno no esperaría ver ese papel del ente encargado de perseguir, de investigar las comisiones de delito. Entonces, en este sentido, además se ha vinculado de alguna manera al fiscal Luis Martínez con exmandatarios. Entonces, es decir, creo que tenemos en nuestras propias manos la posibilidad de impartir justicia. Pero eso sí, necesitamos fortalecer nuestras instituciones, elegir mejor a los funcionarios que están al frente, y eso lo podemos exigir antes que crear una organización que estaría fuera de cualquier marco regulatorio aquí en el país. Pues, es decir, eso no existe la posibilidad, al menos no lo veo yo en el ordenamiento jurídico. Entonces, en ese sentido, yo más bien llamaría a hacer la reflexión de que lo que necesitamos es elegir funcionarios comprometidos realmente con la justicia, con la transparencia, y exigir eso para la elección de fiscal general, que ya la tenemos pronta. Ahora, María Teresa, yo quería agregar algo a lo que mencionaba Luis, y es que la CICIG, en principio en Guatemala, se conformó para investigaciones de desapariciones forzosas, algo que en el país no está ocurriendo. Y es necesario mencionar algo más. Si bien es cierto, el papel de la Fiscalía en el caso de Francisco Flores ha sido deficiente, no se puede negar que algunos exfuncionarios de Arena que estuvieron en su gobierno fueron condenados por diversos delitos. Tenemos el caso del exdirector de Correos, el caso del expresidente de Lista, el caso de un exministro de Gobernación y un exdirector de la UASI, que fueron condenados por delitos relativos a corrupción. Entonces, nuestra institucionalidad sí está funcionando. Lo que pasa es que necesitamos fortalecerla. Muy bien. Bueno, y en esta administración de justicia resulta un poco paradójico que cuando una persona se roba una gallina tiene no sé cuántos años de cárcel, y cuando una persona se le acusa de defraudación le dan horas sociales de trabajo, ¿verdad, Xiomara? Pero no son solo esos los casos, podemos también poner el caso del conocido descuartizador con una pena reducida versus una mujer acusada de aborto cuando lo que tuvo fue una complicación obstétrica, condenada para 40 años de prisión. O sea, tenemos en todas las vías, el sistema judicial nos está demostrando que debe ser depurado. Es bien importante, ya lo mencionaban antes, tanto Luis como Jacobo, es indispensable que también la Corte Suprema de Justicia y todos los juzgados pasen por el mismo proceso, y que también veamos transparencia en este sector. Nosotros, bueno, hemos mencionado en algunas ocasiones que se pide transparencia a todos los órganos del Estado, pero no a la Corte Suprema de Justicia. No se puede ver
las discusiones que tienen las salas, por ejemplo, ni las discusiones de la Corte Plena. Deberíamos poder accesar a esa información, así como lo hacemos a la Asamblea, que podemos ver las discusiones de las comisiones y del Pleno, porque también las decisiones que ahí se toman son importantes. Estaríamos hablando que no hay una buena articulación, no hay una buena coordinación entre todas estas instituciones que están llamadas a coadyuvar o a combatir la delincuencia y el crimen también. Sí, no hay una buena articulación, eso está claro, si no habrían cifras como las que recientemente salieron, que solo el 5% de los homicidios son resueltos y condenados los culpables, ¿verdad? Esto, yo lo decía al inicio de la entrevista, es importante coordinar, pero también que la voluntad política que hay de resolver el tema se ponga a favor para que el trabajo que hace la policía, la fiscalía y los juzgados sea coherente con lo que la población demanda y necesita. Bueno, pero últimamente salió cuando antier, ¿no?, la resolución ahora de la Corte Suprema de Justicia, de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, haciendo una resolución de llamar terroristas a las personas que forman las pandillas, y también dar otra situación ahí de pena para quien instigue y quien proporcione como facilidades a estos grupos. ¿Qué opiniones merece esta nueva resolución? Bueno, María Teresa, en este tema también hay mucha tela que cortar. Comenzando porque esta supuesta declaratoria, que así la manejaron, que así se ha manejado en la opinión pública, tiene a su base más bien un análisis que se solicitó, que se exigió a la sala, de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo. Y realmente en este proceso, que ha tardado 8 años en dilucidarse, ¿verdad? Ahí es donde podemos ver qué tan pronta es la justicia en este país. Estamos viendo muchos vacíos, hay muchas preguntas, todavía deja muchas preguntas esta opinión de declarar terroristas a las pandillas, porque creo yo que nos inhibe incluso de conocer y de analizar el fenómeno de manera mucho más integral. Es decir, si esto fuera suficiente con declarar terroristas a buen porcentaje de la población, que es toda una base social que tienen las pandillas detrás, ojalá que así fuera, que con eso se solucionara, pero realmente creo que más bien impide un abordaje adecuado este tipo de aseveraciones que ni siquiera están en la literalidad de la sentencia, ¿verdad? Nosotros hemos podido hacer algunos comentarios al respecto, y creo que esto es algunas de las cosas que podríamos hablar de esta declaratoria, pero realmente hay mucho más que abordar en este tema. Bueno, hemos llegado a la primera breve pausa del primer espacio. Vamos a ir a unos cortes. Al volver vamos a continuar hablando sobre este tema de cómo se administra justicia, qué opinan nuestros invitados e invitadas sobre el tema de cómo trabajan las diversas instituciones de gobierno, de cómo se coordinan y si realmente hay una voluntad política por hacer justicia en este país. Ya vamos a regresar. Conversamos con integrantes de esta organización civil progresista, Progre, que nos traen sus opiniones bastante frescas y en concordancia con la ciudadanía que está hablando de lo que se está haciendo bien, medio bien, mal o lo que a su juicio piensan. Hemos preguntado sobre cómo consideran la última resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que declaró con la categoría de terroristas a las personas que están involucradas en maras. Queríamos que Jacobo nos ampliara esto y que también se relacione con el tema de, ya decía Luis, que esto es una demanda de hace 8 años, entonces que veamos también los tiempos que se cumplen, cuando algo se da bien rápido y cuando se tarda tanto tiempo. A ver, Jacobo. Ahora, esta sentencia puede ser un arma de doble filo, porque por un lado le da una nueva categoría jurídica a los pandilleros, pero por otro podría
darse o prestarse para discrecionalidades de la fuerza pública, ¿verdad? Entonces, es algo que de verdad se tiene que analizar y manejar con cierta cautela. Ahora, bien lo decía Luis, son alrededor de 8 años en los que se tomaron para resolver esta demanda, pero vemos que hay otro tipo de demandas que no se tardan 8 años, sino que son resueltas en cuestión de días, ¿verdad? ¿Será los 900 una de millones? esas, exacto. Ahora, La emisión de los bonos que declararon inconstitucionales. aquí hay algo interesante, o sea, otorgan una nueva categoría jurídica a los pandilleros, pero no permiten que se continúe con el desembolso de los 900 millones para afrontar de una manera directa a las pandillas. Entonces, hay una contradicción, ¿verdad? Inclusive, un posterior fallo denegando los 900 millones sería hasta contradictorio, porque por una parte vienen y dicen, miren, ellos son considerados terroristas, pero no le vamos a dejar tener los 900 millones para que los combata. Entonces, es algo bastante grave. Sí, pero no. Sí, exacto. Entonces, a mí no me sirve, a mí como Estado, como gobierno, no me sirve que me digan, mire, son terroristas, si no me dan el financiamiento para combatirlos. Entonces, o sea que hay que ponerle garra también a lo que se decreta. Claro, o sea, hay otra cuestión. A estas alturas, los plazos procesales por los cuales se da un proceso de inconstitucionalidad ya se cumplieron. Uno de los magistrados de la Sala de lo Constitucional dijo que previo a salir de vacaciones iban a emitir esta resolución de los 900 millones. Ahora, si tú te recuerdas, durante ese plazo fue cuando se dio el paro. Entonces, estamos en situaciones donde el dinero es, lo que te decía antes, es algo que hace falta para combatir el crimen. Entonces, la Sala debería de priorizar este tipo de demanda y bueno, decidir de una sola vez, miren, no le vamos a dar los 900 millones porque no nos importa que ustedes combatan el crimen. El gobierno tendrá que ver si crea un nuevo impuesto para las empresas que financien el tema de seguridad, ¿verdad? O que diga, mire, entonces proceda, pero necesitamos tener certeza jurídica de qué es lo que se tiene que hacer, porque el combate a la delincuencia no puede estar esperando el sueño de los justos. Xiomara, en esto, como hay diversas opiniones, sobre todo, bueno, el tema de quienes manejan las leyes, la parte jurídica, pero también la ciudadanía tiene una opinión formada en este momento sobre esta actuación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que unas resoluciones pues rápidamente las define, otras se tardan, otras están allí esperando. ¿Y qué va a decir la sala? La gente dice. ¿Cómo miran ustedes como jóvenes que integran esta asociación, también bastante joven, este tipo de situaciones? Mira, nosotros hemos ya expresado en varias ocasiones que consideramos que la Sala de lo Constitucional se está extralimitando dentro de sus funciones. Consideramos que hay temas en los cuales tiende a decirle a los legisladores qué es lo que deben de hacer, cuando su tarea, como le tienen su mandato, es definir qué es y qué no es correspondiente a lo que nuestra Constitución vigente. Entonces nosotros también comentar que como Progre estamos siendo parte de un espacio de organizaciones que se ha conformado recientemente, en el cual también se quiere ahondar en este tema de la gobernabilidad. Es ASGOJUS, creo que estuvimos hablando hace poco también alrededor de eso, y nosotros consideramos que no somos los únicos, hay alrededor de 33 organizaciones que también piensan similar que nosotros, que se ha casi, digamos, por decirlo de una forma, endiosado la palabra que se está saliendo de la Corte, y cuando hay diferentes instancias, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos con preocupación, porque el papel que están jugando ahora, pues llegan hasta el punto de jugar con la opinión pública, qué van a decir, qué va a pensar, y cuando hay el sector de la oposición al gobierno, hay alguna acción que no le gusta, automáticamente amenaza y dice, vamos a presentar una demanda de inconstitucionalidad. Entonces da la impresión de que este grupo está respondiendo a estos intereses, que está respaldando una opinión específica y no un mandato que es el que tiene, que es juzgar a la luz de la Constitución lo que corresponde o no.
En ese sentido, Luis, ¿por qué es importante, bueno, esta asociación se llama Asociación por la Gobernabilidad y la Justicia, ¿por qué es importante que el país tenga justo eso, gobernabilidad y justicia? Bueno, creo que a la base de esta exigencia de la ciudadanía está un anhelo de siempre, ¿verdad? De poder gozar, acceder oportunamente a la justicia, que la corrupción deje de ser un plato que vemos de vez en cuando pasar por la mesa de este país. Quisiéramos ver, por ejemplo, al expresidente Francisco Flores realmente enjuiciado, realmente investigado, ¿verdad? Y creo que es necesario que además la ciudadanía plante una voz distinta. Hay además, la ciudadanía tiene a veces pocos espacios para poder hacer sus exigencias, ¿verdad? Escuchamos a los tanques de pensamiento de siempre, con sus posturas, respondiendo a intereses o a agendas políticas de sus partidos políticos, y la ciudadanía a veces tiene que buscar estos espacios y moverse, organizarse, para poder decir, aquí lo que necesitamos es gobernabilidad, que se puedan implementar los programas que permitan que el gobierno implemente los programas y que aborde los problemas nacionales. Para ello necesita algún tipo de respaldo también de la ciudadanía. No podemos esperar que el resto de instituciones aplauda cuando escuchamos críticas y escuchamos cada vez más trabas, ¿verdad? Por ejemplo, por el caso de los préstamos, de los bonos, ¿verdad? De los 900 millones. Esto es una necesidad, expresarnos, y creo que la ciudadanía ya está consciente de eso. Y esta organización, este espacio donde nos reunimos varias organizaciones, precisamente surge en ese sentido, en alzar una voz, en contar cómo se ve desde la ciudadanía también, y quitarle la exclusividad del discurso a los de siempre, ¿verdad? Creo que es necesario e imperioso que nos organicemos alrededor de esto que el pueblo tanto necesita. Ustedes están, y lo han mencionado, que quieren que ya no haya impunidad en los casos de justicia, en los procesos judiciales por corrupción. Yo escuchaba cuando ustedes mencionaban lo que quieren hacer. Eso da por sabido que creen que hay impunidad en estos procesos judiciales, ¿no? Y de hecho, pues sí, hay tantos casos pendientes. Solo hay que recordar los más de 150 casos que fueron presentados al inicio de la administración del presidente Funes, de los cuales solo unos pocos hemos visto, y que parece ser que se está retardando la Fiscalía para que suceda como los casos de SLN, que después se declara que los periodos han pasado, ¿verdad? Entonces eso nos hace pensar eso y más cosas, que hay una intencionalidad por dejarlos olvidados y porque los responsables no tengan la pena que corresponde. Y es que tampoco no solo es eso, sino que también las penas que se le están otorgando, como tú bien lo dijiste, son por servicio comunitario. O sea, son penas que no pasan más allá de los 3 años. Y a ello hay que agregarle algo grave también. ¿Cómo se va a hacer para regresar ese dinero que se robó al Estado? O sea, a la fecha hemos visto que se han procesado a diferentes funcionarios de los gobiernos de Arena, pero no hemos visto todavía que ninguno de ellos, a pesar de haber sido condenado por actos de corrupción, devuelva al Estado parte de lo que se robaron. Entonces eso también hay que tener en cuenta y es necesario. Pero si hay resoluciones que condenan, claro, o sea, que no permiten, por ejemplo, publicar lista de deudores, ¿no? Sí, eso también es otro tema, ¿verdad? Viene la sala y dice, mire, ustedes no pueden publicar lista de deudores del fisco. Y entonces, ¿de dónde se van a sacar los dineros para los programas sociales, pues? Claro, y aparte que vemos tristemente como en oportunidades anteriores las ayudas que han venido para afrontar problemas nacionales son sustraídos. Ahorita, justamente hace unos días se conoció que en el caso de Francisco Flores se reprogramó la audiencia que se tenía prevista para el próximo lunes, porque precisamente fue solicitado por los creyentes del caso para analizar la ruta que sigue ese dinero. Es decir, esto es grave, es decir, son millones de dólares que tenían que ser destinados para ayuda de este país
que fueron usados para otros fines, fueron sustraídos de manera ilegal. Entonces, claro que ante esta situación, lo menos que podemos hacer es exigir alto a la impunidad y que el órgano judicial realmente cumpla con su función. Y quizás, María Teresa, en ese punto también el tema de la corresponsabilidad. Ya Jacobo lo hablaba hace un momento, el tema de los impuestos. Y vemos a la derecha pidiendo un aumento al IVA, que el IVA es un impuesto que llega a toda la población sin discriminación alguna y que afectaría altamente el bolsillo de la población, la canasta básica, la capacidad de acceso de la mayoría que tiene menos y no de la minoría que tiene mucho. Y se oponen a todo tipo de impuestos en los que se garantice una distribución más equitativa de los impuestos. Y bueno, nuevamente en la sala vemos cortando entradas de fondos. Por ejemplo, la resolución en la que determina que no se le puede cobrar a las empresas que declaran pérdidas. Entonces, ahí reiteramos la pregunta, entonces, ¿de dónde sale? Y que tienen años funcionando y años declarando pérdidas, correcto. Entonces, ¿de dónde sale entonces el dinero para los programas que la mayoría de la población necesita? Bueno, y a esto hay que sumar que se está hablando, el gobierno ha estado hablando de un plan de desestabilización. Ha estado hablando de una campaña, una estrategia del llamado golpe suave de sectores de derecha. ¿Cuál es su opinión al respecto con este tema de ese tipo de campañas? Bueno, esta es una campaña que es clara, que hay una intención de las organizaciones y la misma derecha oligárquica en contra del gobierno. Ahora, ellos no han logrado a tener mayor impacto debido a que el gobierno tiene bastante fuerza en cuanto a los movimientos sociales también. Pero este tema del golpe suave, mucha gente quizás no lo ha visto. Es un término que relativamente se ha usado hace poco acá, pero ya tiene bastantes años de haberse desarrollado. Allá por el 93, Gene Sharp escribió un método, 198 métodos para desestabilizar un gobierno en un ensayo que titulaba de la dictadura a la democracia. Y se ven en actos simples. Por ejemplo, hay organizaciones juveniles de derecha que inician protestas debido a que no tienen suficiente volumen de personas con actos simbólicos. Yo no sé si tú te recuerdas un caso en que fueron a tirar papeles a la Asamblea Legislativa, papel higiénico. Hubo otro caso en los que hicieron una especie de funeral diciendo que nuestra democracia estaba muerta y nuestra constitución también estaba siendo pisoteada. Entonces, todos esos actos simbólicos son... Que ya no iba a haber comida tampoco. Forman parte, que ya no iba a haber pollo. Forman parte de actos de desestabilización recogidos dentro de este ensayo. Ahora, los medios escritos de comunicación también están aportando y están haciendo bastante eco en algunos temas que son delicados. Entonces, vemos también a otras organizaciones pidiendo la renuncia del presidente, burlándose del presidente, tildándolo de incapaz. Entonces, pero la verdad es que el gobierno está haciendo su parte. Necesita, más allá de las críticas que puede hacer la derecha en sus diversas expresiones, necesita apoyo de estas organizaciones. O sea, Arena, por ejemplo, dice, mire, como decía Xiomara hace poco, ¿verdad? Nosotros estamos abiertos al diálogo y queremos dialogar con el gobierno, pero paradójicamente se sale del Consejo de Seguridad. Entonces, ¿a qué le están apostando ellos si de verdad están preocupados por el tema de seguridad? Ahora, vienen también y dicen, mire, vamos a hacer un refuerzo a la policía para comprarles equipamiento y lo vamos a hacer a través de un préstamo. Viene la derecha y tampoco vota. Entonces, ¿a qué están jugando? Ayer la presidenta de la Asamblea Legislativa, la diputada Lorena Peña, mencionaba varios aspectos, entre otros decía que la salud mental, que los medios de comunicación en este momento, cómo presentan las cosas, un país en caos, sin esperanza, y solamente violencia también afecta a la ciudadanía. Entonces, yo tengo que ir a un corte, pero yo quisiera que esta parte
de que además no son dádivas las que da un gobierno vive y puede hacer planes y programas y todo lo que le corresponde a través de los impuestos. Y si la gente no paga impuestos, pues no hay tampoco plata para implementar este trabajo. Entonces, ¿hasta dónde muchos de estos impuestos se evadían quizás antes mucho más que ahora? Y después viene también la queja, ¿verdad? Pero bueno, de esto y más vamos a continuar hablando en el próximo bloque. Estamos conversando sobre esta denuncia que hiciera el gobierno y también diversas organizaciones sobre el tema de esta campaña de desestabilización, esta estrategia de golpe suave y realmente qué es lo que hay de fondo, qué es lo que existe. ¿Cómo evalúan, les preguntaba yo en esta parte, el papel de los medios de comunicación? ¿Cómo evalúan ustedes el tema de cómo se está tratando este problema de violencia, este problema de corrupción, este problema de gobernabilidad misma? Luis. María Teresa, este tema definitivamente es necesario abordarlo con la ciudadanía. Hay que ver y no hay que dejarnos engañar por los discursos que aparecen en un medio, en otro medio. Sale una gremial diciendo de que estamos enrumbándonos a una crisis terrible y esto, cuando no entiendo cómo no se puede ver la contradicción en sus discursos respecto de que previamente la misma inversión en programas públicos de estos gobiernos de la derecha ha sido tan baja, cuando la misma empresa privada se niega a pagar impuestos, cuando los mismos que han creado desigualdad en nuestra sociedad son los que se niegan a hablar de este fenómeno. Y la violencia social, la violencia delincuencial no es de creación espontánea. Esto tiene a la base graves problemas de desigualdad, de exclusión social, que por años, por décadas, este país ha sufrido, y precisamente son ellos ahora quienes se rasgan las vestiduras con titulares, con listones negros, hablando de hacia dónde vamos, cuando ellos no están ajenos al rumbo que este país está tomando. Es decir, en una crisis no solamente va a ser culpa del gobierno, también estos sectores tienen responsabilidad y de eso no quieren hablar, de eso no lo quieren reconocer. Entonces, ¿cómo ser responsable entre lo que se dice y se hace, Xiomara? Mira, creo que eso sin duda alguna es un reto y que la ANEP y todas las instancias vinculadas tienen. Si están planteando, si realmente tienen una apuesta, como lo dicen, por el desarrollo de nuestro país, creo que lo primero es sentarse nuevamente a dialogar. O sea, ya decíamos, estuvieron ahí, participaron, ahora si ya participaron y sus propuestas están incluidas dentro del plan, porque sabemos que es así, entonces hay que generar las condiciones y hay que acompañar esas condiciones para que puedan ser implementadas. Ya hablamos aquí del tema de los impuestos, de los préstamos que están ahí pendientes, que ahora, como pasó en la Asamblea, está en manos de la sala, y que nosotros quisiéramos ver realmente síntomas claros que nos demuestren que todas esas cosas que están diciendo todos estos sectores vinculados a la derecha del país realmente son reales, o porque hasta ahorita lo que vemos únicamente es una campaña en la que usan todos sus medios de comunicación que están a su disposición, que son lamentablemente los que tienen mayor acceso a la población, en las cuales nos hacen creer cosas y por contra hay cosas que nos las ocultan. Entonces ahí hemos visto noticias recientes de vínculos de miembros del Partido Arena con personas vinculadas a los grupos delictivos que no aparecen en los titulares, no aparece que capturan a los seguridad de los diputados, no aparecen que capturan a miembros de consejo, esas cosas no aparecen, pero no vaya a ser alguna cosa que pase vinculada a un error que pueda cometer el gobierno o a una instancia a la que el gobierno central no alcance a llegar o a cubrir, porque eso lo tenemos o la en falla de un primera ventilador, por ejemplo. Entonces, sí, es importante que realmente estos sectores dejen el discurso y pasen más a la acción. A ver, Jacobo, Xiomara mencionaba este tema de la vinculación, el caso que se dio con el sábado en la madrugada, digamos en la noche, que fue la purga entre pandillas, que
desafortunadamente, y lo lamentamos mucho, de verdad, 14 personas fallecieron, 14 grupos de pandilla en el penal, y después esta semana sale que, bueno, tres de ellos fueron velados en la sede del partido Arena. Y ojalá que entonces las declaraciones que dijo precisamente Jorge Velado, que van a investigar y que habrá consecuencias serias. Entonces, ¿cuál es la correspondencia entre las denuncias y las acciones? Claro, esas son contradicciones que se dan entre el mismo partido Arena, y ya te lo decía yo anteriormente, ¿verdad? O sea, ellos dicen, miren, nosotros queremos apostar a la seguridad, queremos apoyar al gobierno en seguridad, pero al momento de tomar decisiones o tomar acciones no lo hacen. Ahora, este caso de las personas pandilleros que fueron velados en la sede de Arena no ha sido el único caso. Ya bien lo decía Xiomara, está el caso de la concejal de Zacatecoluca, que extorsionaba hasta su mismo diputado. Está el caso también del PPI, del jefe de fracción de Arena. Y la verdad es que eso es bastante grave, ¿verdad? Porque de alguna manera se han infiltrado tanto las pandillas que ni siquiera se dan cuenta, o uno podría pensar bastante mal de cómo es esa relación que ellos están teniendo, ¿verdad? Ahora, la consecuencia que han dicho sobre este caso de los velados en la sede de Arena, en Apopa, fue el despido del seguridad. O sea, hasta ahorita esa ha sido la gran consecuencia que ha habido. O sea, y lástima que los medios escritos no lo han retomado, pero también tenemos ahora la ventaja de que las redes sociales y los periódicos digitales nos brindan la ventaja de compartir esa información y de difundirla, porque es necesario también de que mucha gente abra los ojos y vea que no hay algunas acciones que hace o dice el partido de Arena que son de manera inocente. No, hay que recordar algo más también. Uno de los asesores de la campaña de ellos es uno de los voceros de las pandillas. O sea, y hay un alcalde que también lo vinculan a pandillas. Entonces, es una situación que sí deja mucho que pensar. En el ánimo de ser propositivos, Gente B nos gusta por eso también traer gente joven que está incursionando en proponer y opinar lo que hace el país. ¿Cómo debería ser la participación de la sociedad civil en este contexto político que actualmente vive El Salvador, Luis? En primer lugar, tenemos la tarea de no dejarnos engañar por los discursos, ¿verdad? Es de vital importancia que cualquier fenómeno social en nuestro país sea analizado de manera profunda, que nos cuestionemos, que recordemos las cosas que han pasado, quiénes han sido los responsables, y en base a este análisis buscar las consecuencias donde realmente están. No limitarnos a escuchar y quedarnos con los discursos y con los titulares que vemos en los medios que son de suyo tergiversados o manipulados en base a intereses. Creo que esa responsabilidad de la ciudadanía nos va a volver ciudadanía activa a la hora de buscar propuestas o exigir respuestas también. Entonces, no quedarnos con esos mensajes es creo que lo primero por donde tenemos que comenzar. Ir más allá, recordar qué es lo que ha pasado y quiénes han sido responsables. Muy bien, les voy a dejar a cada uno 30 segundos para que me digan qué podemos hacer, así, en corto. Bueno, participar, sin duda alguna. Este es un tema que para nosotros es sumamente importante. Ya decía, bueno, Luis hablaba de informarnos, no hablaba de tener la información, pero también usar esta información y ser actores y actoras permanentes en nuestras comunidades, o sea, no ser ajenos a las organizaciones que en nuestros territorios se dan, porque tenemos el reto de modificar la situación, y eso se puede hacer siempre y cuando nos unifiquemos desde lo pequeño que es nuestra colonia, nuestra comunidad, etcétera, hasta los niveles más macros. Me parece bastante amplio lo que dijo Xiomara, y yo únicamente le agregaría que también nuestra obligación es de denunciar. No nos podemos quedar nosotros y esperar que la policía se dé cuenta de algunos hechos delictivos, sino que nosotros también tenemos que contribuir con la denuncia. Y bueno, también pedir a las instituciones justicia y protección, ¿verdad? Porque muchas veces la ciudadanía tiene miedo de la denuncia porque no siempre se ve que los operadores de justicia
funcionan como debieran o no. Sí, sí, también hay que recordar eso, pero igual yo creo que la policía está brindando un buen servicio de protección y la gente no debería de tener miedo de denunciar. Han habido casos ya vistos por la prensa escrita que se han logrado pues las capturas, las respectivas condenas por hechos que han sido denunciados. Bueno, el órgano judicial también llamado a coordinar mejor, ¿verdad? Y más de la mano con la... Y a depurarse también. Y a depurarse, bueno, son varias ideas. Les agradecemos mucho, Luis, Xiomara, Jacobo. Les dejo solamente la cámara para despedirse y nos vamos. Muchísimas gracias, María Teresa, gracias Gente B, gracias Pueblo Salvadoreño que nos ha estado escuchando y compartiendo un poco las ideas esta noche. Muchas gracias. Bueno, gracias. Igual, María Teresa, un gusto compartir contigo y pues cuando quieran nos gustaría debatir otros temas también con la población. Muchas gracias, María Teresa, Gente B, también por la invitación. Estamos dispuestos a continuar contribuyendo con este tipo de participaciones. Bueno, y gracias sobre todo a la ciudadanía que nos permite llegar hasta la intimidad de sus hogares para reflexionar en temas en los que, como dicen ustedes, no dejarnos engañar por los discursos. Hay que informar y ser ciudadanía activa. Así que mañana a las 7 de la mañana esta misma entrevista en retransmisión y a las 7 de la noche una nueva. Les esperamos aquí en Gente de Opiniones. Buenas noches.